dedicatoria a que a la recuperación total de Nino, que Nino fue el que la pidió porque quería que la gente supiera y viera una mirada distinta sobre los gitanos con respecto al congreso que recién estábamos mencionando y en el que vamos a participar. Entonces yo largaría con el video ya ahora sí, con música y todo, Melina, perfecto. Y después hablo yo. Bueno, ahí voy entonces. Bueno, adelante. El libro gitano, una mirada que muchos no ven. El libro Gitanos, una mirada que muchos no ven. Pretende ser un aporte perfectible, desde una historia social que rompe con los antiguos esquemas de las omisiones de la historia tradicional, intentando desde la investigación y la escritura crítica, que se sepa o se entienda que en ella caben todos. Incluso aquellos que a pesar de tener pasado, se suponía o se trataba que no lo tuvieran. El caso de la comunidad rom en la región. Es un asunto pendiente, desde la ciencia social, recorrer la historia de este pueblo. Porque son escasos los estudios desde el prisma social, cultural, o de género. También, se debe tener en cuenta, que desde la historiografía en general, es el embrujo, o el miedo a lo distinto lo que la sociedad mayoritaria tiene, y se marcan estereotipos más negativos que positivos. Y que la mayoría de las veces es ajeno a lo vivido en realidad. En general, se lo ve como asocial, acultural, y se da una dualidad de mirada, por un lado romántica, por otro lado xenófoba. Como una minoría estigmatizada, y por ello, la historia del pueblo gitano, aún está por escribirse. Podemos decir que la historia de este pueblo, es la historia de un viaje, de un pueblo errante marcado por las persecuciones, y el desprecio. Pero sobre todo, por el desconocimiento. Desde el inicio de su largo viaje, hace más de 1000 años, desde el noroeste de la India su origen, sufrieron el rechazo y la marginación de sociedades que han ido aplicando leyes con el fin de conseguir su asimilación o no. La verdad de los romaníes, olvidada en el devenir histórico, ha generado toda una serie de prejuicios estereotipados, relegando sus aportaciones al patrimonio cultural común. La imagen colectiva inicial, es la de pequeños grupos nómades con vestimenta, música y lengua propia, que se ganaban la vida con la mendicidad y la adivinación, desplazándose en caballos hidalgos, dirigidos por un jefe propio, dedicados en especial al trabajo de los metales, la curación, la danza, y la música principalmente. A finales del siglo XVI aumenta la persecución, la acusación de delitos de todo tipo, y de prácticas de hechicería. Su estilo de vida choca con las formas de vida de las sociedades europeas, provocando un rechazo mayor con leyes, para impedir su avance y con edictos, que permitían todo tipo de castigos para con ellos. A pesar de tantas vicisitudes, resistieron y recorrieron con sus caravanas, realizando migraciones a Europa, primero oriental y luego occidental, como también a colonias americanas. En el siglo XX sufren el Holocausto, junto con los judíos. Los campos de concentración, las cámaras de gas y la muerte habla de más de 500.000 de población gitana que desaparece, y lo que ellos denominan gran catástrofe. En tiempos de 1990, se comienza a luchar desde la comunidad europea en conjunto, sobre la inclusión de los rom, en forma organizada. El libro recorre el origen, idioma, bandera, himno, Día Internacional, el pueblo gitano en América y en Argentina, para llegar hasta los gitanos en Neuquén y zonas aledañas, estudiando su economía, los oficios antiguos, la cocina tradicional, vestimenta, costumbres, casamiento, dote, sexualidad, religión, educación, salud, relación con la política, la ley gitana, encuentros y desencuentros con el delito, repercusión positiva social, y tratamiento en los medios de comunicación.
Se trata de describir una mirada interior y exterior, los estereotipos, la incidencia en diversas áreas de este pueblo, inclusión, exclusión, autoexclusión, vectores, cambio cultural, y llegar a conclusiones, de las cuales es a destacar que los ron, o gitanos del siglo XXI, sin renunciar a sus códigos culturales, se van abriendo camino en un mundo vetado para ellos, para superar así los círculos de exclusión. En el presente algunos hoy logran romper los estereotipos, y son protagonistas para referirse al relativo éxito de la inclusión social. Conocer para entender la realidad actual del pueblo gitano, y a la vez contribuir a afianzar un proceso de aceptación, por parte de la sociedad, del derecho del otro como verdadero, aun en sus diferencias. Por ello, una mirada que muchos no ven pretende e intenta mostrarlos para conocerlos tal y como son, en la medida de las posibilidades, hasta su resorte más oculto. Bueno, cortalo, Merina, es hasta ahí. Bueno, espero que con esto, ¿se me escucha bien? Sí, Bueno, espero que con esto hayan tenido un recorrido de lo que es el libro. El libro, como les dije la otra vez, fue una investigación de 5 años con testimonios orales de la historia social crítica, que es la historia que se cuenta desde hace poco, porque antes era la historia tradicional donde solo se nombraba a los héroes y no al hombre común, y era una historia descriptiva. Hoy se trata de estudiar los temas históricos desde el punto de vista social, incluyendo a todos los sujetos, porque todos somos sujetos históricos. Desde los gitanos, o mejor llamado Roma, porque el mismo nombre, en cierta forma, desde la Academia de la Lengua, que quiere decir trapacero, los está discriminando. Desde un congreso internacional, que fue el primero, en Londres, se estableció que se lo llame Roma, que significa marido, hombre que hace música, o gitano en general. Ellos provienen, durante mucho tiempo no se supo de dónde era el origen y se malinterpretó el origen porque al pasar por Egipto se los llamó egipcianos y entonces se decía que el origen era de Egipto, pero el verdadero origen es de la India, en la zona entre India y Pakistán, que es la zona de Punjab o Sindhi. En el siglo V parten en sucesivas oleadas desde el siglo X al siglo XI y las migraciones llegan a Europa. Tradicionalmente son trashumantes o nómades, luego tuvieron que asentarse por las leyes de los distintos países por los que transitaron, y tradicionalmente tienen una ceremonia que se llama pitar, que es un nomadismo ritual en forma de circuito recorrible a ambos lados, girando como las agujas del reloj, y es una forma de caracterizarlo. Hay distintos grupos, están los españoles, los rumanos, los rusos, son ciudadanos internacionales. El idioma se transmite en forma perpetua a través de la madre, es un idioma transnacional con rica tradición oral, no así en tradición escrita. Para escribir romaní se usó el alfabeto romano y el cirílico, que en el libro hay un ejemplo de la Biblia de Marcos 3, 31, 35, que se traduce de ese idioma. Se resisten al estudio formal, en especial los ancianos,
la evasión es una táctica de su supervivencia. Cuando realizan su nomadismo, escribían un lenguaje con signos, con códigos secretos, que dejaban en las casas donde las ocupaban o en las cuevas, y hay varias versiones, una italiana, una francesa, y el nuestro es similar al italiano. Allí dejaban anotados datos en la pared para darle esos datos a otros que cruzaran las rutas, y esos datos se referían a los negocios, a la familia, a las edades, a cómo los habían recibido, etc. El Día Internacional de ellos es el 8 de abril, que fue cuando en 1971 se celebró por primera vez en Londres el Congreso para reivindicar sus derechos, y allí se institucionalizó la bandera y el himno. Después podemos hablar de ciertas tradiciones, como por ejemplo la tradición que se da ese día en algunos países, en el nuestro no, pero en otros sí, que es la ceremonia del río, donde hay ofrendas florales y las mujeres lanzan pétalos de rosas al agua como símbolo de libertad. Los hombres ofrecen velas en memoria de las víctimas que sufrieron el odio y el ataque xenófobo y racista del Holocausto. Se habla mucho del Holocausto judío, pero no se habla o no está tan estudiado el Holocausto gitano, que para ellos la dosta o basta, donde muchos hombres, mujeres y niños de esta raza fueron incinerados en las cámaras de gas. Además, hoy se estudia SOALSA para reconocer la historia, la lengua, la cultura, las estrategias de inclusión que mejoran el empleo, la vivienda y la salud. La bandera es una adaptación de la India con color azul que simboliza el cielo como techo del pueblo romaní, luego un verde que simboliza la tierra con ideas del mundo, y la rueda que expresa el deseo de libertad en relación hacia ese ir recorriendo los caminos en forma nómada. También en ese congreso se reconoce el himno que lo compuso un yugoslavo, Jovanic, de origen romaní, con inspiración en una canción popular de países de Europa del Este. Con respecto a América, aparecen datos con el tercer viaje de Colón en 1498 y a partir de 1539, los primeros que aparecen en el Río de la Plata, en Brasil y en el Caribe y Colombia. Con la expedición de Pedro de Mendoza ingresaron a través de esa expedición, y también ingresaron otros a través de Cuyo, de Chile, para pasar por Centroamérica, Ecuador y Perú. Solo en Bolivia y Paraguay no se registra población ostensible de esta raza. Otra etapa de llegada importante fue con posterioridad a la Primera y Segunda Guerra Mundial. La presencia gitana en casi todas las provincias, principalmente en el litoral, Mendoza, Mar del Plata, Buenos Aires, Tres Arroyos y Neuquén. Neuquén datan de la década del 50, con un total importante de número de integrantes de esta raza, y los últimos que entraron son los después de la crisis del 2001, que también en Europa se había dado antes, y que son los rumanos, que estos viven en viviendas prestadas o alquiladas por gitanos de mayor poder, en tomas, e incluso en Neuquén había una familia viviendo en un colectivo abandonado. Muchos hablan del robo de los gitanos, que los gitanos son ladrones o estafadores. Esto viene también de una leyenda que habla, o de un cuento, que una gitana se robó uno de los 4 clavos de la cruz de Cristo. Pero también porque los medios masivos de comunicación
distribuyen en forma masiva las informaciones con respecto a estos delitos. Cuando a ellos se los consulta en las entrevistas orales con respecto a este tema, las familias más tradicionales de Neuquén, como los Costich, los Juanes, los Miguel, dicen, no somos nosotros, sino que son los que vinieron después. Con respecto a la compra y venta, algunos de los antiguos oficios que realizaban era de herreros, chafaleros, de tapices, de cestas, de peines, de platos, los circos que vinieron cuando nosotros éramos chicos, muchos son de origen Roma, a la Buenaventura y las artes adivinatorias, y con respecto al trabajo, también se hace mucho en relación a la división de género. El hombre es el que se ocupa en Neuquén de la compra y venta de los autos, una actividad inmobiliaria en tiempos recientes, y las mujeres con la tarea doméstica, la crianza, el cuidado de los hijos, la venta de cosméticos, los catálogos o la confección de la vestimenta. Con respecto a la cocina, se dice que la cocina de ellos es mucho más sabrosa y más rica que la de los payos o la de los criollos. Bueno, hay en el libro distintas recetas dadas por ellos que no son muy fáciles de darlas, pero en especial sobre la torta guimniza, que es la que se toma con el té gitano, el famoso té gitano. La comida está servida bien caliente, directamente del fuego al plato, combate el frío y la energía, y ellos consideran que la comida paya es mucho más ligera. Otro de las recetas es los guisos de coles, los pestiños de Navidad. Bueno, la torta consiste en una masa finita que se hace en bollitos, se estira con 6 o 7 capas, lleva 30 huevos batidos, aceite, leche, se abre y se polvorea con azúcar y vainilla, pasas de uva, queso crema, dulce de batata, ricota, bien light la cosa de esta torta, ¿no? Y con la ayuda de un mantel tirando de los dos lados, las mujeres la dan vuelta, la enrollan, se cocina en una fuente al horno o en el disco, y muchos la comparan con la famosa mil hojas, pero es diferente. Es una comida que la realizan mucho para Navidad, para los bautismos, para los casamientos. Y el típico té gitano está hecho con frutas, naranja, limón, manzana, se bebe caliente, se hace en un aparato llamado samovar de plata, que es originario de Rusia, y con canela. Con respecto a la relación de los Roma en Neuquén, la primera noticia que tenemos es en la gobernación de Lordi, en 1906 a 1918, con una caravana gitana que llega a territorio neuquino y que es expulsada hacia Chile, diciendo que los colonos no estaban de acuerdo con ella. En la década del 60 hay campamentos de Roma en Fernández Oro, en Centenario, en Zapala. Y en Neuquén Capital, en 1950, con el gobierno de Perón, comienzan a dedicarse a la venta de neumáticos usados que provenían de la guerra de Corea. Existen testimonios orales sobre la presencia de ellos en la construcción del puente carretero, más o menos en 1936 a 1937, donde la familia Costich transportaba material de construcción en camiones. Luego se dedicaron a la compra y venta de automotores. ¿Cómo se sedentarizan en Neuquén? O sea, ¿cómo establecen una vivienda fija? Pero que si ustedes pasan por las calles principales de la ruta chica, diríamos, que une Cipolletti con Neuquén,
se ven las casas que son bien abiertas, a dos aguas, que tienen un patio grande, inclusive muchas veces en esos patios que son con aleros ponen las carpas, porque siguen añorando la carpa de cuando ellos fueron trashumantes. La sedentarización se da con una ordenanza municipal, que es la número 620 del 70, que sancionaba que los campamentos y las carpas debían establecerse en una vivienda de material. En la actualidad, casi todos están en una vivienda fija, con un gran hall de entrada, como les decía, espacios abiertos, grandes habitaciones, sin divisiones, columnas, bordes dorados, flores, influencias góticas. En el norte, en el norte del país, los de mayores de edad prefieren las carpas, que las arman en el patio con tecnologías nuevas, como por ejemplo una carpa con un baño ecológico, pero en la carpa. Las familias más humildes, como los romanos que les había nombrado antes, viven donde pueden. Con respecto a la creencia, con respecto a la vestimenta, les gustaban los botones de metal, los colores vivos, el amarillo, el rojo, el verde, las telas de gasa y seda. Por un vestido diario hace 5 años se hablaba de 1.500 pesos, lógicamente que ahora lo tenemos que indexar, para las llamativas polleras largas y de escotes sensuales, joyas de oro, metal muy preciado por ellos, y la mujer, si es casada, usa el pañuelo, y las solteras una flor o el cabello suelto. El oro está relacionado con la creencia que los metales son un antídoto contra las enfermedades, porque creen que purifican el aire y alejan los espíritus maléficos. En las mujeres se relaciona con la dote, que es el pago que se hace antes de casarse de la familia del novio a la novia. Prefieren tener esa dote en monedas que algunas llevan entre el cabello, desconfían de los bienes raíces y de los bancos, prefieren tener la riqueza puesta en su cuello o en sus manos, como habrán visto en las fotos. La mayoría de las fotos son de acá y otras sacadas de... La mayoría son argentinas y algunas muy pocas, como las del Holocausto y eso, de afuera. Y muchas de acá de Neuquén. Bueno, y habrán visto esa foto donde están las manos con todos los anillos que se ve en el video. Otra de las cosas que hay que hablar es que el Roma tiene lo que se llama un Yi. ¿Qué es el Yi? Un soplo o don, o ellos lo llaman duende gitano, que es una habilidad innata para el arte y la danza. La mayoría de los Roma que se han destacado, que son muchos, como Jules Briner, Rafael Soto, que es que está dedicado a la Doma Real en España, o sea que es como un punto energético que tienen algunos de ellos para desarrollar sus dones. Los personajes que se destacan son los escritores, los músicos, los actores, los deportistas, o sea, no solamente en el flamenco o en el baile, sino en otras artes. Picasso también tenía sangre gitana, Charles Chaplin, y algunos dicen que la Madre Teresa de Calcuta, algunos escritores, pero bueno, yo quise comprobarlo con bibliografía católica y no hay ningún dato, pero hay uno de los autores, Serramone, que dice que la Madre de Calcuta tiene origen gitano. Con respecto al casamiento, esa dote varía según la zona, según la persona, si la chica es virgen, si la chica es soltera, o si es viuda o divorciada, y va de 25 monedas de oro hasta $10.000. La virginidad, como todos ustedes saben, se hace a través de la prueba del pañuelo. Muchos jóvenes hoy se resisten a esto y se van de la casa
antes de que pase esto, y luego vuelven y pagan la dote y se casan sin la famosa prueba del pañuelo. Hay un gran cariño hacia los hijos, hacia los niños. Hay un canto de boda que principalmente se da en España, que es el arboreá, que es un recital de coplas nupciales. Con respecto a la sexualidad, el noviazgo no puede ser más de 1 año o 2. Le dan gran importancia a la fidelidad, en especial a la de la mujer. Si la mujer es infiel y se comprueba, uno de los mayores castigos es raparle la cabeza, que bueno, y ser desterrada. ¿Cómo tratan estos temas? Lo tratan a través de un tribunal interior que se llama la CRIS, que está formada por los miembros más ancianos, a los cuales ellos llaman tíos y más reconocidos, en el que las mujeres participan pero no tienen voto, y que tratan los temas serios ocurridos dentro de la comunidad. Y uno de los mayores castigos es el destierro. Otro es pasarlos de una comunidad a otra, pero cuando se los destierra de la comunidad es el peor castigo que pueden recibir. Con respecto a la recreación y al turismo, les gusta viajar, lo hacen de a 2 familias, van también, por ejemplo, en Neuquén a los supermercados, a los juegos, al parque, llevan a sus hijos, van a almorzar o cenar al restaurante. Con respecto a la religión, podemos decir que hoy en día el 80% son evangélicos y el 20% son católicos. Hay una ceremonia de rito funerario donde no se toca el tema de la muerte, es mejor dicho, mulá. Es malo hablar de la muerte delante de ellos, lo toman como algo malo. Otra ceremonia es la del bautismo, donde al niño o a la niña le dan 3 nombres: un nombre civil, un nombre para obtener dentro de la comunidad, y un nombre secreto que solamente lo sabe la madre del niño o la niña a nacer. Con respecto a la utilización de la educación, lo toman con términos de utilidad y consideran que los niños varones deben estudiar hasta los 13 o 15 años para aprender o prepararlos en los negocios. Pero esto también va cambiando, porque muchas mujeres han estudiado, y uno de los ejemplos es Karina Miguel, que se recibió como abogada en la Católica de Salta y que hoy ocupa un puesto en la legislatura de